Bienvenidos. Es el tiempo para que usted invite a su familia, a sus amigos, a compartir un tiempo con Dios. No importa el horario de su nación donde usted se encuentre o el lugar donde se encuentre. Es posible que esté en la sala de su casa, en la cocina, en el patio, conduciendo, o quizás está en una cama de un hospital, o quizás está en una cárcel. Pero esto es un tiempo cuando esta palabra que viene de parte de Dios va a tocar su corazón. Por eso le invito para que anime a su familia, a sus amigos, a que hagan parte de este compartir de la palabra de Dios. Le he titulado esta palabra suspiros. ¿Qué es lo que nos hace suspirar? Porque a veces, cuando pasa el tiempo, suspiramos por muchas cosas que afectan nuestra vida. Y encontré en la palabra, en el Salmo 78, cosas muy fuertes que hacen suspirar al hombre, que Dios quisiera evitarnos, porque Él ha dejado instrucciones claras para evitarnos ese dolor y esa amargura de vernos suspirar. Dice en el Salmo 78, pueblo mío, atiende a mi enseñanza y presta oído a las palabras de mi boca. Entonces, es poner atención, es inclinarnos, es reconocer que Dios tiene la razón, más que la filosofía, más que el positivismo, más que muchas filosofías que hay hoy. Este no es el consejo de un gurú o de un filósofo oriental, no, es el consejo de Dios que da a través de su palabra. Y por eso dice, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. ¿Cuál es esa enseñanza? Dice, no las esconderemos de sus descendientes. Eso es lo que no debemos de esconder, eso es lo que no debemos de minimizar. Nosotros no debemos de esconder esto. Esto es lo que debemos de transmitir a los descendientes. Hablaremos a la generación venidera. ¿De qué hablaremos? Del poder del Señor, de sus proezas y de sus maravillas que ha realizado. Dice, Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlo a sus descendientes, para que lo conocieran las generaciones venideras, y los hijos que se habían de nacer, y que a su vez les enseñaran a sus hijos. Si vemos detenidamente, aquí hay 3 generaciones a los cuales los padres les obligaba a enseñar a sus hijos. Hoy no se hace eso. Hoy se cree que hay otras cosas que hay que enseñarle a nuestros hijos, pero no esto que determina a nuestros hijos y que nos podrían evitar que más tarde suspiremos con amargura o con dolor o quizás con llanto. ¿Qué era lo que debían de enseñar a nuestros hijos? Que Dios es poderoso, que Dios es un Dios de proezas, que Él ha enviado a su Hijo a morir en una cruz para redimirnos, para salvarnos. Pero hoy le pregunta uno a los jóvenes y a los muchachos, ¿quién es Dios? ¿Quién es Elías? ¿Quién es Jacob? No conocen, no saben quién es. Pero ellos sí conocen todos los superhéroes de Hollywood, conocen a Batman, conocen a todas esas producciones de Hollywood que ha hecho superhéroes, a esos superhéroes de Marvel. Pero lo principal, ¿por qué cree que están llenas nuestras cárceles? ¿Por qué cree que están llenos la mayoría de hospitales? Porque nuestros jóvenes no conocen a Dios, ni conocen su temor, ni nosotros como padres tuvimos el tiempo de enseñarlos. Entregamos nuestros hijos al jardín, entregamos nuestros hijos a los profesores de un colegio, pretendiendo que ellos los formen, y peor, llegaron a la universidad y cayeron presos en las telarañas del humanismo, del comunismo, de tantas filosofías cerradas que hay. Esa es la razón por la cual tenemos una sociedad disfuncional, por la cual tenemos muchas injusticias. Hay jueces que no fallan en derecho. Hay gobernantes que no asumen sus responsabilidades, que buscan son sus propios intereses, y por eso los vemos en las cárceles.
robando. Por eso vemos hoy una descomposición social. ¿Por qué? Porque no hay una formación en nuestros hogares. Porque los padres no asumieron la responsabilidad de formar sus hijos. La segunda cosa que produce un suspiro profundo en los hombres está aquí. Dice, así que ellos pondrían, dice, para que conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer y a su vez los enseñaran a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Esa es la razón número uno por la cual nuestras familias y la sociedad están descompuestas. Porque no han puesto en Dios su confianza y se olvidaron de las proezas de Dios y de sus mandatos. Y entonces pone un ejemplo, este salmo, y dice, y para que no fueran como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Es eso lo que vemos hoy, una generación con estas características. En la Biblia dice que los últimos tiempos serán peligrosos, no porque Corea del Norte tenga la bomba atómica o determinado país tenga tecnología nuclear. ¿Sabe por qué dice que serán peligrosos los días? Por el carácter de los hombres. Dice que los hombres en el último tiempo serán amadores de sí mismos, infatuados, aborrecedores de los padres, ingratos, ávaros. Ese es el carácter peligroso que hace que estos tiempos sean inestables. Y compara. Dios pone a la tribu de Efraín, que era una de las tribus más poderosas que había en Israel. Eran arqueros, dice, la tribu de Efraín con sus diestros arqueros se puso en fuga en el día de la batalla. O sea, a pesar de ser una de las tribus más numerosas y de tener un cuerpo élite de arqueros, en el día decisivo, en el día de la batalla dieron la espalda. Eso dice otra versión. En el día de la batalla dieron la espalda. Eso es lo que se ve hoy. Muchos jóvenes fracasados en sus matrimonios, muchos jóvenes fracasados en sus decisiones de haber elegido una carrera equivocada. Hasta 3 y 4 carreras y no se identifican con la carrera que eligieron. Otros traumados con su género, porque no tienen una identidad. No saben quiénes son. Y como no saben quiénes son presas de todas las filosofías y psicologías que hay hoy, que permean su alma. Personas de 40 años pensando qué género soy, no sé si soy hombre o soy mujer o no, nací en un cuerpo equivocado. Y sencillamente por eso, porque en el día decisivo de tomar decisiones trascendentales, se retrocedieron, han llegado al borde, a la orilla. Entonces no son exitosos en nada, han fracasado en todo, en sus matrimonios, en sus decisiones para formar una empresa. Y puedo ver muchos jóvenes ya mayores, 30, 40 años todavía morando en la casa de sus padres. Y lo peor, tomando decisiones en las casas de sus padres. Cuando la naturaleza nos enseña con el águila que a sus polluelos los llena el nido de espinas para que no se acomoden en ese nido y los empuja al vacío para que vuelen. Es lo que Dios ha mandado en la Biblia, formar a nuestros hijos para que ellos vuelen. Pero nos equivocamos. Los formamos, sí, les dimos las mejores herramientas creyendo que eso era lo suficiente para enfrentar la vida, pero no les enseñamos lo principal, que era el temor a Dios. Y entonces nuestros hijos no saben tomar decisiones correctas, se equivocan en decisiones trascendentales, cuando ya están a punto de enfrentar la batalla se devuelven. Y esa es la razón por la cual uno ve hoy muchas personas arruinadas y fracasadas. Viejos que no maduraron, que no son capaces de formar de crear una familia. Por eso, porque esta tribu de Efraín, que era una de las más numerosas y que tenían
arqueros quizás confiaron en sus habilidades, en sus destrezas, pero a la hora de decidir, fracasaron. Sé que esta palabra está tocando su corazón y que Dios puede cambiar esa actitud que ha tenido hasta aquí, porque ha sido un derrotado, porque se siente derrotado, porque se siente frustrado, porque se siente acorralado contra la pared. Pero no es el tiempo de echarle la culpa a sus padres, es el tiempo de afrontar sus propias responsabilidades, de tomar sus propias decisiones, y la mejor decisión es abrirle la puerta de su corazón al Señor. Volverse a Él, volver sus ojos a Él. La tercera cosa que hace que suspire el hombre es esta. Dice, comieron y se hartaron, pues Dios les cumplió su capricho. Pero el capricho no les duró mucho. La tercera cosa que hace suspirar a muchos, y más para esta época, son los caprichos. ¿Qué es un capricho? Un deseo incorrecto de las prioridades y de las necesidades. Qué fácil es satisfacer un capricho. Tomar su teléfono, marcar un número y ya hasta por domicilio se lo envían. Hay distintos tipos de caprichos como este que se le ocurrió a este pueblo en pleno desierto. Dios en su misericordia y en su bondad les había enviado, como dicen acá, no confiaron en Dios ni creyeron que Él los salvaría. Y le dio una orden a las nubes y se abrieron las puertas de los cielos. Imagínense lo que Dios hizo por su pueblo en medio del desierto. Hizo que lloviera maná para que comieran. ¿Qué era el maná? Era algo que tenía un sabor, era como hojuelas que tenían sabor a cilantro. Y era un pan del cielo, aquí lo dice la Biblia, pan del cielo les dio a comer. Mientras comieron ese maná, no enfermaron sus cuerpos. Sus cuerpos fueron saludables, nutridos. Pero se les metió el capricho y empezaron a llorar frente a sus tiendas. Queremos comer carne, y lloraban. Recordando, dice la Biblia, que recordaban los puerros, las cebollas, que comían en Egipto cuando estaban esclavos. Y esa sensación, ese apetito, los desesperó, al punto que lloraron en sus tiendas. Y entonces Moisés le preguntó a Dios, ¿cómo podemos hacer? Y Dios, que es poderoso, le dijo a Moisés, le voy a dar a comer carne. E hizo un milagro. Miren lo que dice textualmente. Comieron y se hartaron. Dios les cumplió su capricho. ¿Dios cumple los caprichos? Claro que sí. Dios cumple los caprichos. ¿Qué hizo Dios? Dice, desató desde el cielo el viento solano y con su poder levantó el viento del sur. Y cual lluvia de polvo hizo que les lloviera carne, nubes de pájaros como la arena del mar. Eran casi 2 millones de personas las que peregrinaban por el desierto. Ya la peregrinación, la migración de las codornices había pasado. Las codornices migran de África a Europa, regresan a Palestina y vuelven a África. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Mover los vientos para que esas aves que tienen un reloj biológico exacto se trastornaran y volvieran a migrar. Porque la migración de esas aves es más o menos en marzo. Pero hizo que volviesen a migrar otra vez hacia Palestina, con un agravante, que ahora venían del África. Y la comida que ellas habían comido en el África era cicuta, que es una planta venenosa. Esa es una planta venenosa. Y aquellos hombres que recogían el maná frente a la puerta de su tienda, porque el maná caía antes de que el sol saliera. Ellos tenían que recoger el maná para el día. Era un alimento integral. Y solamente en la puerta de su casa Dios se lo enviaba, ahí nomás. Ahora tuvieron que caminar 2 días para ir a recoger las codornices. Y trajeron bultos. Pisotearon el maná que ese día habían caído. Lo menospreciaron, porque eso es lo que pasa con muchos.
pisotean la bendición de Dios detrás de un capricho. A muchos Dios los ha bendecido con una esposa excelente, pero pisotean la bendición de tener esa esposa excelente por ir a buscar lo que no se le ha perdido. Esos son los caprichos, pero mire lo que dice acá. Pero el capricho no le duró mucho. Un capricho es eso, un suspiro. Es eso un capricho. Mucha gente vive atada, esclava de los caprichos. Y por estar atada a los caprichos, sus deudas, su moral, su proceder, su vida es un caos. Porque eso es un capricho. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, son cosas que hacen suspirar al hombre. Dice, a pesar de todo siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas. Por tanto, Dios hizo que sus días se esfumaran como un suspiro. Esa es la vida del hombre, que pasa como un suspiro. Como son todas las cosas a las cuales está abocado y se ha preparado. Muchos no tienen prioridades. Todo viene circunstancialmente y la vida de ellos va de acuerdo como una veleta, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a cómo sopla el viento ellos van. Y no debiera ser así. Su vida debe marcar una huella en los demás. Un animal pasa sin pena y sin gloria, pero usted no puede pasar por esta vida que es transitoria como un suspiro solamente al vaivén de las circunstancias. Debe haber un propósito en su vida. Debe haber algo que le cimente su vida. Y ese es el temor a Dios. Y eso no solamente es para usted, es para transmitirlo. Jesús dijo, el que oye estas palabras y las guarda, le compararé a un hombre prudente y sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y soplaron, y vinieron lluvias y dieron con ímpetu contra esa casa, pero no cayó, porque estaba edificada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no la guarda, le compararé a un hombre necio e insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron vientos y soplaron, y vinieron lluvias y dieron con ímpetu, y fue grande la ruina porque la casa estaba edificada sobre la arena. Entonces entendamos esto. Dice, a pesar de todo siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas. Por tanto, Dios hizo que sus días se fumaran como un suspiro y que sus años acabaran en medio del terror. Qué lamentable que hoy la mayoría de noticias de muertes en la mayoría de los países son jóvenes. ¿Por qué? Porque escogen el camino más fácil. Escogen el camino de la delincuencia. Y he visto muchos jóvenes, hoy más que nunca, morir en accidentes, en acciones delincuenciales. Nuestras cárceles están llenas de jóvenes. Nuestras correccionales están llenas de jóvenes. Hoy es una invitación para que usted venga a los pies del Señor, para que le abra la puerta de su corazón al Señor, para que deje de suspirar, porque ha de terminar sus días suspirando en un lamento interminable, cuando puede tener una respuesta. Y esa respuesta la va a encontrar aquí en este libro que es la Biblia. Y la encuentra en sus páginas a través de alguien que vino. ¿Sabe qué quiere decir Jesús? Jesús quiere decir el Salvador. Eso quiere decir Jesús. Y Él vino a salvar su vida. ¿A salvarle su vida? Sí, y su alma de la condenación eterna y de la ira que viene. Eso quiere decir Jesús, el Salvador. Ábrale la puerta de su corazón y recíbalo para que no tenga que suspirar. Hay un texto en la Biblia que transformó mi vida, que dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando usted sigue a Jesús, usted no tropieza y se levanta para caer en el próximo obstáculo. Eso quiere decir que su camino va a estar iluminado.
para que usted sepa por dónde guiarse. También dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hoy es el día. Hoy es el día aceptable de salvación, para que usted lo conozca, para que usted le abra la puerta. Por eso le animo y le invito a recibirlo. Y no solamente lo haga usted, invite a sus hijos, invite a su familia, sus amigos, para que Él sea el rey de su corazón.